en Efesios, el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que estaremos ministrando tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos el entendimiento, revelándonos la palabra, Señor, y que sea una experiencia en nuestra vida por medio de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, despeja nuestras mentes, Señor, para que podamos ser alumbrados por tu Espíritu Santo y esta palabra, Señor, la podamos entender. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos también por la administración, Señor, de cada vida, de cada hermano que ha venido con un anhelo esta noche de ser ministrado por ti, de recibir de ti, Señor, una administración de tu Espíritu Santo. Sigue bendiciendo, Señor, también la administración de la cena, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es reconciliando lo espiritual con lo natural. Diga conmigo, reconciliando lo espiritual con lo natural. El Señor Jesucristo vino a reconciliar las cosas celestiales, las cosas de los cielos, con las cosas de la tierra. Porque la Escritura dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, toda la bendición que nosotros podemos necesitar y aún aquella que no necesitamos, pero el Señor nos quiere conceder por su gracia, viene por medio de Cristo. En el ámbito de lo espiritual, en los lugares celestiales. Ahora, esas bendiciones tienen que ser manifestadas en lo natural. ¿Y cómo nosotros podemos
manifestar esas bendiciones que el Señor nos ha concedido en Cristo en lo natural? Esa es la pregunta clave. Si el Señor dice en su palabra que Él ya nos bendijo tiempo pasado con toda bendición, ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir y también experimentar esas bendiciones? ¿Lo quieres saber? Amén. Gloria a Dios. Primero vamos a ver algunas de las bendiciones que nos ha hablado el Señor. Dice aquí, según nos escogió, el verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa bendición de la santidad? El Señor dejó un mandamiento en el antiguo pacto, que seamos santos como Él es santo. Y el apóstol Pedro en su carta nuevamente está escribiendo este mandamiento. Dice, sean santos como el Señor es santo en toda su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es una bendición que el Señor ya lo planificó de antes de la fundación del mundo. Ahora, esa bendición de vivir una vida apartada de las prácticas pecaminosas viene primeramente por creer en Jesucristo, creer en la obra de Cristo en la cruz, creer en esa obra redentora, creer en el perdón de nuestros pecados, creer en que Él nos ha limpiado por la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Ahora, si uno empieza a considerar, a pensar, eso ya sucedió. Ya Dios lo declaró por fe antes de la fundación del mundo, pero esa obra redentora ya sucedió. Ya estaba hecho. Cuando usted nació, cuando yo nací, ya esa obra estaba hecha. Amén. Esa bendición ya estaba establecida, solamente teníamos que apropiarnos por la fe. Porque ya Jesucristo murió en la cruz y resucitó hace más de 2000 años. ¿Me dice amén? Entonces esa bendición siempre ha estado ahí, en el ámbito espiritual. Ahora, cuando nosotros creemos y por la fe decimos, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de toda maldad, es cuando nosotros experimentamos esa redención, esa limpieza. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Es algo que ya estaba. Ahora la otra parte, la santidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren saber esto? Porque ahí estábamos bien. Amén, amén. ¿Cómo recibimos la bendición de la santidad? Yo quiero que leamos un texto de la palabra de Dios en el libro de Joel, libro de Joel. Hay una escritura aquí que luego se reitera en el libro de los Hechos, que dice de esta manera. Joel capítulo 2, 28, dice, después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Luego de creer en Cristo, de recibir a Cristo, somos redimidos, somos limpiados, somos lavados. Pero cuando recibimos al Espíritu de Dios,
aquí debemos prestar atención la expresión de la palabra. Dice, y después de estos días derramaré de mi espíritu. ¿Quién dijo eso? El Señor. Amén. ¿Quién derramaría de su espíritu? Aleluya, gloria a Dios. Señor, fortalece a tus hijos. ¿Quién derramaría del espíritu? El Señor, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, estamos recibiendo a Dios. ¿Puede repetirlo? Cuando recibimos al Espíritu de Dios, recibimos a Dios. El apóstol Pedro lo dice de una manera más, más específica. En Hechos capítulo 2, 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto han recibido al Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios. Y ya su nombre da a conocer uno de sus atributos, que es la santidad. Su espíritu es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. ¿Cuánto han recibido el Espíritu Santo? Diga conmigo, tengo al Espíritu Santo. Ahora, si tengo al Espíritu Santo, ¿qué fruto se va a manifestar en mi vida? Nadie se anima, che. Se tendría que manifestar santidad. La definición de santidad es apartado del pecado, es apartado para Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, eso va a la unidad en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios allí fusionado en nuestro espíritu. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios que recibió a Cristo, recibió al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué en algunos casos no se manifiestan los frutos de santidad? Porque nosotros nos asemejamos a Dios. No hay cosas que pueda compararse con Dios, porque Dios es incomparable. Por eso nos cuesta definir a Dios, porque Él es incomparable. No podemos decir Dios es como esto. No. Porque no hay nada que se compare a Dios. Solamente hay algunas cosas creadas que se asemejan a Dios. Y cuando nosotros decimos que el Espíritu del Señor está en nosotros, podemos estar creyendo que así como está en nosotros, también está con nosotros. El Espíritu de Dios o la presencia de Dios es semejante al aire. Es semejante al aire. Nosotros tenemos aire natural en nuestros pulmones, oxígeno, y también hay aire a nuestro alrededor. Amén. Bueno, así es Dios. Nosotros tenemos al Señor en nuestro espíritu y también el Señor está con nosotros. Gloria a Dios.
Bueno, le decía que nosotros los seres humanos nos asemejamos a Dios. ¿Por qué? Porque siendo un ser, estamos, por así decirlo, compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, yo soy espíritu, alma y cuerpo. Así dice la palabra. Esto es importante para que usted pueda llegar al entendimiento y a la fe para unir por medio de Cristo lo espiritual a lo natural. Porque cuando uno entiende es cuando tiene una fe genuina. Entonces, el Señor vino a morar a nuestro espíritu, pero tiene que también llegar al alma. En el alma está nuestra voluntad, nuestro pensamiento, el razonamiento, los sentimientos, las emociones. Entonces, el Señor tiene que llegar también a nuestra alma. Tiene que llegar a nuestra alma. Ahora, cuando no se está manifestando esa santidad que ya el Señor estableció en nuestro espíritu, es porque nuestra alma no se está alineando al espíritu. Es porque todavía no estamos creyendo, no estamos en la fe de lo que hemos recibido en nuestro espíritu. Diga conmigo, en mi espíritu tengo al Espíritu Santo de Dios. Cuando eso llega a nuestra alma y comenzamos a creerlo, es cuando también vamos perfeccionándonos en la santidad. ¿Usted le pediría algo a su hijo que no puede hacer? Le pregunto. Entonces, mira, levantá esa bolsa de 100 kilos. ¿Sería capaz usted? Claro que no. Ahora, ¿usted cree que Dios nos va a pedir algo que no se puede? Siendo Él bueno. Vamos a leer la palabra en Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Quién nos dice esto? El pastor que se vino medio fuerte hoy. Pastor, yo quiero que usted me hable del perdón, de la gracia de Dios. Y yo hasta le voy a aplaudir. Pero hay que hablar toda la palabra. ¿Me quiere ayudar a predicar? Decirle a tu hermano, el Señor te dice que seas santo en toda la manera de vivir. Porque escrito está, decirle. Tenés que ser santo porque Él es santo. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide esto que parece una vara allá arriba? Porque Él nos dio su Espíritu Santo. Por eso nos pide eso. Porque si Él no estaría en el conocimiento que nosotros recibimos su Espíritu, que es santo, Él no nos pediría que vivamos en santidad. Si su Espíritu no nos iría capacitando y perfeccionándonos en santidad, Él no nos pediría eso.
Si Él nos pide es porque juntamente con el Espíritu Santo podemos ir siendo perfeccionados en santidad. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, tenemos una declaración aquí. Dice el verso 30, más por Él, por Cristo, estáis, por Dios, perdón, más por el Padre, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. En Cristo hemos recibido sabiduría, porque Dios es sabio. Hemos recibido, ¿qué más dice? Justificación, porque Él pagó el precio por nosotros. Y también santificación. No ha sido hecho. Por eso el apóstol dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de esa manera, hermano, nosotros vamos viendo cómo el Señor nos va enseñando mandamientos que a nosotros nos parece muy difícil. Volvemos allí a Efesios capítulo 1. Estábamos leyendo el verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. En amor. Una de las cosas que nosotros hemos recibido por la presencia de Dios es amor. En Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Diga conmigo, en mi espíritu, en mi corazón, tengo amor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora que se refleje en su rostro, ¿eh? Usted y yo ya hemos recibido. Pero ¿cómo lo manifestamos? Yo puse estos dos ejemplos de la santidad y del amor. Pero hay muchas cosas más. El ser hijo, por ejemplo, pero eso lo vamos a hablar otro día. Pero todas esas cosas lo hemos recibido por el Espíritu en nuestro espíritu. Ya lo hemos recibido. Está en nuestro espíritu. Ahora, muchos de nosotros podemos confundir una experiencia externa de la presencia de Dios con la morada la morada del Espíritu en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos habituamos a sentir. Y cuando sentimos, decimos, la presencia de Dios está conmigo. No, lo que estás sintiendo es la manifestación de la unción de Dios. La unción de Dios sí lo podemos sentir. Pero la presencia del Espíritu no siempre lo vas a sentir. Pero Él está. Su palabra dice que si nuestros corazones no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, si su corazón no lo está reprendiendo en nada, el Espíritu de Dios está en su vida, aunque usted no lo sienta.
Cuando la palabra de Dios dice que Él derramó de su espíritu en nuestros corazones, está hablando de ese punto de unión entre el espíritu y el alma. El corazón es tomado como ejemplo muchas veces como el centro. Bueno, el Señor dice que Él derramó el espíritu de su Hijo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo puede unir las cosas que están en nuestro espíritu con nuestra alma. Con nuestra alma. Y es allí donde pensamos, es allí donde sentimos. Entonces, Cristo es quien une esas bendiciones cuando nosotros comenzamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Quiero que leamos un pasaje en el libro de los Salmos, el capítulo 40, verso 7. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es una profecía para el Señor Jesucristo especialmente, pero a su vez es aplicable a nuestra vida. El Señor Jesucristo rigió su vida según lo que estaba escrito. Cuando el diablo le quiso atacar, él enfrentó al diablo diciendo, escrito está. Y en ese mismo pasaje, el Señor dice, no solo de pan de lo natural vivirá la persona, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectar todas las bendiciones que el Señor nos dio por medio de Cristo en nuestro espíritu cuando comenzamos a vernos y a pensar según lo que está escrito de nosotros? ¿Cuántos sabían que usted está escrito en la Biblia? Te va a notar que la palabra de Dios tiene estas expresiones: en Cristo, en Él, las bendiciones en Cristo, lo que estamos en comunión con Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar según el entendimiento que tenemos de la palabra y estamos poniendo nuestra fe y vivimos por lo que dice la palabra, es cuando estamos conectando lo espiritual a lo natural. Por eso la Escritura dice, lo que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y pensar en el Espíritu, hermano, mayormente es pensar en lo que está escrito. Pensar en el Espíritu es pensar en la palabra. Cuando comenzamos a pensar según la palabra de Cristo y de nosotros en Cristo, es cuando las bendiciones que hemos recibido en Cristo van a comenzar a ir manifestándose en nuestra vida. Porque ahí es cuando se reconcilia las cosas celestiales con las cosas naturales. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos pensando según lo que la palabra de Dios dice, estamos creyendo según lo que la palabra de Dios dice. Usted no piensa solamente como un ser humano sin Dios.
sino que usted está pensando según lo que dice la palabra de Dios de su vida, porque usted recibió a Cristo y porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Usted no piensa que vivir en santidad es imposible. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que la presencia del Espíritu de Dios en su vida es santa, y esa presencia del Espíritu le puede llevar a vivir una vida de santidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Usted no piensa que es difícil amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque usted recibió el amor de Dios en su corazón. Usted recibió la presencia del mismo Dios, que en esencia es amor. Entonces usted no dice qué difícil que es amar, sino que está creyendo que ese amor de Dios está en su vida, lo está creyendo, lo está declarando, y eso se va manifestando a través de su vida donde Dios quiere ministrar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pensar en la palabra. Mire, el apóstol Santiago usa una expresión de la palabra como nosotros nos manejamos en el ámbito natural. Dice así Santiago 1:23: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo. Aquí el espejo es comparado por la palabra. Entonces, hermano, me paro un poquito acá. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, nos vemos quiénes somos, cómo estamos. El espejo refleja su propia imagen. Ahora, el apóstol Santiago está comparando la palabra con un espejo. Entonces, usted no es lo que se imaginaba que era antes de Cristo. Usted es lo que el espejo de la palabra le está diciendo. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se considera y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuche, esta es la comparación, atentamente a la perfecta ley, y eso no está hablando de la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano, es a mirarnos en la palabra como un espejo. La palabra dice quiénes somos. Diga conmigo, la palabra dice quiénes somos. La palabra dice lo que tenemos. Entonces, si la palabra nos dice que somos hijos de Dios, si la palabra de Dios nos dice que hemos recibido la presencia de Dios, si la palabra de Dios nos dice que su presencia es santa, que su presencia es amor, eso es lo que vamos a estar creyendo. Y cuando nosotros pensamos de esa manera y creemos de esa manera, se va a manifestar. Porque el hombre, la mujer, es un reflejo de lo que piensa. Si usted piensa solamente lo natural, usted será un hombre natural, una mujer natural. Pero si usted piensa como dice la palabra de Dios de usted, usted será una persona espiritual. Porque está pensando conforme a la palabra. Está creyendo lo que dice la palabra de su vida. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo vengo a hacer lo que en el rollo del libro está escrito de mí. En otras palabras, yo soy lo que el Padre dice de mí.
Entonces, Cristo manifestó en lo natural, lo espiritual. ¿Por qué? Porque Él vivió regido por la palabra. Él no se dejaba presionar por las sugerencias del diablo. Él no se dejaba presionar por el pensamiento de otras personas. Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy todo lo que Él era. Él lo manifestó porque Él estaba pensando según lo que estaba escrito de Él. Cuando usted y yo comenzamos a pensar y a creer según lo que está escrito de nosotros por estar en Cristo, es cuando se va a manifestar toda la bendición que hemos recibido de Cristo en lo natural. Se va a manifestar a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso, hermano, te va a llevar un tiempo de disciplina en tu vida. Vas a tener que disciplinarte cómo piensas de ti. Y tendrás que filtrar todo pensamiento a la luz de la palabra. Porque tú eres un reflejo de lo que piensas. Si nosotros no pensamos de acuerdo a la palabra, vamos a ser solamente personas naturales y hay bendiciones que van a quedar ahí en stand-by hasta que nosotros la creamos. Cuando nosotros comenzamos a creer lo que Dios dice de nosotros, es cuando se va a manifestar. Amén. La Escritura nos dice aquí, en Efesios, donde hemos leído, gloria a Dios, lo que no me entienden hoy me entenderán el año que viene. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo entiendo por qué el apóstol Pablo oraba para que el Señor alumbre el entendimiento. La luz de Dios tiene que llegar a nuestro entendimiento en lo natural para que sepamos lo que Él nos concedió. Porque creyendo en lo que Él nos concedió es cuando se manifiesta. Mucha gente se ha quedado en la comodidad espiritual de pensar que otro tiene que orar para recibir algo. Porque en su idea es que Dios viene y le va a ministrar ahí porque otro le ora. Pero cuando usted y yo vamos madurando, entendiendo la palabra, nos vamos a dar cuenta que en Cristo ya está todo provisto para nosotros. Y lo vamos a ir recibiendo progresivamente. En el verso 10 dice, y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, Efesios 1:10, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Lo que están en los cielos es las bendiciones espirituales, las bendiciones que fueron declaradas por la palabra. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El Señor declaró palabra, el Señor ya declaró bendición, el Señor ya declaró que toda bendición espiritual nosotros la hemos recibido por medio de Cristo. Y eso se va revelando progresivamente a nuestra vida. En el verso 16, dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Para que sepamos, hay una esperanza en los cielos, hay vida eterna en los cielos, esa es la esperanza. Pero luego dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia
en lo santo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza? El cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Cuando nosotros comenzamos a meditar y a creer que ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos está con nosotros, mire, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos puede ministrar su vida. El Señor dice en su palabra que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Cuando nosotros estamos creyendo que el Espíritu de Dios que levantó de los muertos está con nuestra vida, nos fortalecemos espiritualmente. Tenemos fuerza espiritual porque su Espíritu nos ministra fuerza. Y también dice acá, en lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, que significa bajo su autoridad, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una de las cosas, hermanos, que nos revela la autoridad es cuando nos vemos juntamente con Cristo. Cuando tenemos la revelación de que somos miembro del cuerpo de Cristo. Para mucha gente no es difícil pensar que Cristo está sobre todo, que Jesucristo tiene toda autoridad, que Jesucristo tiene todo dominio. Para muchos no es difícil creer eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser bendecidos por esta posición que tiene Cristo? Cuando nosotros nos vemos en Él. Porque dice que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y su palabra dice que cada uno de nosotros somos miembros de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, esa autoridad que recibió Cristo por el hecho de ser miembro de su cuerpo, por el hecho de estar en comunión, y la palabra comunión significa unido con. Cuando estamos en comunión, cuando nos vemos en Cristo, ahí usted va a comenzar a ver que juntamente con Cristo usted tiene autoridad. Usted se va a ver en una posición distinta ante las cosas que tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque usted se está viendo juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos ubicó allí en el cuerpo de Cristo, sobre todas las cosas, y le dio a la iglesia que esté allí en esa unidad con Cristo y puso todas las cosas bajo sus pies. Por eso el apóstol Pablo, cuando está enseñando de la batalla espiritual, dice, y el mismo Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a Satanás. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El apóstol nos dice allí que Satanás va a ser aplastado bajo los pies de Cristo. ¿Por qué no dice allí en Romanos 16:20 que Satanás va a ser aplastado en breve bajo los pies de Cristo?
No dice bajo vuestros pies. ¿Por qué dice eso? Porque somos nosotros el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay hijos de Dios que le temen a los demonios? ¿Por qué hay hijos de Dios que tienen miedo de los espíritus malignos? Porque no se ven en esa posición que ya estamos en Cristo. Cuando tú te ves en esa posición en Cristo es cuando estás creyendo que has recibido autoridad juntamente con Cristo en su nombre. Gloria a Dios. Y cuando viene un espíritu maligno, cuando viene un demonio, tú no te ves con menos poder que ese espíritu, que ese demonio, sino que te ves unido a Cristo y estás creyendo que en el nombre de Cristo tienes autoridad sobre esos demonios, tienes autoridad sobre esos espíritus inmundos y tú lo puedes aplastar bajo tus pies porque el Señor te ha colocado en un lugar, en una posición de autoridad. Esto tiene que ser revelado y meditado. Le decía que pensar en el Espíritu es pensar en la palabra. Qué lindo es cuando nosotros pensamos en la palabra, consideramos la palabra. Qué bueno es que si usted, mientras está allí en sus ocupaciones y puede, dice, gracias Señor porque tengo tu presencia. Gracias Señor porque tu espíritu de santidad está en mi vida. Gracias Señor porque tu presencia es amor. Gracias porque tú has derramado tu amor en mi corazón. Gracias Señor porque estoy en Cristo, estoy unido a Cristo. Cristo fue exaltado, fue ubicado en una posición de autoridad sobre todo nombre. Gracias Señor porque estoy juntamente contigo. Gracias Señor porque en tu nombre tú me has dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Gracias Señor. Usted está pensando en la palabra. Pensar en el espíritu, hermano, no es imaginarnos cosas espirituales o divagar. No, pensar en el espíritu es pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de su iglesia y de cada uno de nosotros. Y estamos pensando en Cristo, estamos pensando en la verdad. Como el otro día yo le compartía por la radio, cuando el apóstol Pablo estaba enseñando estas cosas, él no lo estaba haciendo como una palabra de aliento. Hermano, le digo esto para alentarlo. No, él estaba ministrando una verdad desde el ámbito espiritual. Está en nosotros creer esa verdad espiritual. Está en nosotros en creer que tenemos a la presencia de Dios en nuestra vida. Está en nosotros en creer que estamos juntamente con Cristo. Está en nosotros en creer que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Está en usted. Si usted quiere seguir pensando que necesita un super ungido, una super ungida que le venga y lo ore, es problema de crecimiento suyo. Yo no digo que no recibamos oración, porque Dios estableció que Él va a ministrar bendición a través de la oración, de otros hermanos y de hermanos que ministran. Pero hermano, cuando nosotros comenzamos a experimentar estas realidades, nos damos cuenta que el hecho de que alguien ore por nuestra vida es un plus. Es un plus. No estamos dependiendo que otro ore por nuestra vida. Gloria a Dios si el Señor manda un profeta que ore por nosotros, nos declara una palabra, un plus. Algo extra.
Pero usted puede vivir bendecido, bendecida por el solo hecho de estar creyendo que en Cristo usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y solo tiene que ser revelado a su entendimiento. Solo tiene que ser revelado a su alma, creído y manifestado en lo natural. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es pensar de acuerdo a la palabra. Qué bueno es pensar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque eso nos mantiene en un ámbito de fe, creyendo a la palabra de Dios, y lo que Dios tiene o lo que Dios nos ha concedido, lo iremos manifestando, porque Cristo vino a reconciliar lo celestial con lo natural. Porque a veces, hermano, hay mucha gente que vive como en un desfasaje. Hay una realidad que nos dice la palabra de Dios, pero está viviendo otra cosa. ¿Y cómo anda, hermano? Y re mal, hermano, re desanimado. Y no tenía el Espíritu de Dios que te fortalezca. ¿Qué dice la palabra? Fortaleceo en el hombre interior por su espíritu. ¿Sabe cuándo usted se desanima o yo me puedo desanimar? Cuando estoy pensando algo fuera de la palabra. Cuando pienso algo fuera de la palabra y entro a andar en mis sentimientos humanos, en mis pensamientos humanos, ahí es cuando me desanimo. ¿Por qué? Porque lo natural me muestra una realidad desalentadora. Pero cuando pienso en la palabra de Dios, pienso que Cristo está conmigo, que el Rey de Reyes está conmigo, que el Espíritu de Dios está conmigo, que el Señor no me va a dejar, que el Señor no me va a desamparar, que siempre me va a ayudar, que siempre me va a fortalecer, que siempre me va a proveer y que si me enfermo me va a sanar y que si estoy pasando lucha Él me va a dar victoria. Entonces no hay lugar para el desánimo. Gloria a Dios. No hay lugar para el desánimo. Gloria a Dios. Cuando piensas y crees lo que Dios ya te dio, no hay lugar para el desánimo. Fuera el desánimo en el nombre de Jesús.